impacto muy grande y que poco a poco nos está permitiendo retomar muchas de las cosas que hacíamos. Yo no diría que retomar la normalidad, porque esta ya es nuestra normalidad, pero sí nos hace una gran invitación a replantear muchas dinámicas. Entonces, no siendo más, le doy paso al doctor René. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias al colegio por abrir este espacio, por hacerme la invitación. De verdad, pues para mí es un gran gusto poder compartir con los papás, ¿sí? Y llegar también a estos espacios del colegio. Suceden grandes cosas y vale la pena poder aprovechar estos espacios, tener estas interacciones. Venimos de un tiempo de estar muy solitos, cada uno como en su cubil, cada uno pues en su casita metidos, y resulta que el desarrollo humano sucede en la interacción, en las relaciones entre nosotros, nos enriquecemos. Entonces, bueno, preparé unos elementos para que conversemos, para que compartamos, pero les voy a pedir que no me dejen hacer monólogo, ¿sí? El tema me gusta, entonces lo converso mucho, ¿sí? O sea, me pone muchas cosas a pensar. Como les decía, yo soy psicólogo, he sido docente, pero más que todo trabajo en la consulta. Entonces, en la consulta psicológica, pues, bueno, es como el final del proceso muchas veces. Es decir, cuando llegan allá las familias, vienen después de que se han dado un proceso en donde se dieron situaciones, no hubo herramientas, o no se confrontó, o no se habló, se fue complicando hasta que llegan a la consulta, ¿sí? Y a mí me gusta que lleguen, ¿sí? Por supuesto. En la consulta psicológica muchas veces la gente va por un problema, algo los lleva para allá. Pero cuando comenzamos a trabajar, entonces resulta que podemos hablar de la generalidad de la vida, nos enriquecemos. La psicología y la terapia no es solamente para resolver problemas, es especialmente para promover el desarrollo. Y eso es bastante importante. Entonces, bueno, traje algún material con el que yo voy a esperar que podamos conversar y trabajar bastante, ¿sí? Espero que hice una hojita para que ustedes a lo largo de la presentación pues vayan tomando sus apuntes, pero especialmente les dejé tareas, porque son preguntas que no se resuelven de una sola sentada. Incluso son preguntas que no es para que las resolvamos solamente desde la perspectiva de uno, ¿sí? Hay que preguntar y hay que generar esos espacios de comunicación y dejar que también los chicos hablen, ¿sí? Y además, bueno, si hay otras generaciones que vivan con ustedes, abuelos, bueno, primos, hermanos, bueno, chévere poder hablar de todos esos espacios. Entonces, la idea de este tema surgió porque hablando con Elizabeth alrededor de uno de los casos, pues hablábamos como de ciertas tendencias, ¿sí? Tengo relación con algunos colegios, entonces me hacen remisión de niños y entonces hablábamos de lo que ha sido la pospandemia, aunque todavía estamos en pandemia, ¿sí? Pero bueno, es todo un fenómeno el tema de regresar los chicos a los espacios sociales, otra vez compartir, después de haber estado muy enclaustrados en las familias. Y entonces muchos procesos de la socialización que moldean la personalidad como que se detuvieron y algunos se echaron para atrás. Entonces, al volver los chicos al colegio, pues bueno, que se vivieron cosas buenas en los diferentes, en los colegios, ¿sí? Bueno, estos son los retos educativos. Vamos a hablar un poco pues como de esas cosas. Yo voy a hacer dos preguntitas de contexto, ¿sí? Es el único momento en donde les voy a pedir que saquen el celular y vamos a trabajar con dos preguntitas. Les voy a pedir que si quieren escanean este código o pueden entrar a esa página que se llama Menti y ponen ese código, ¿sí? Hay dos preguntas que yo quisiera a manera pues como de que hiciéramos una pequeña investigación, ¿sí? Pudiéramos recoger estos datos. Son dos preguntitas. ¿Cuáles son los eventos que más impacto emocional han causado en tu familia en los últimos 2 años? ¿Cuáles son los eventos que más impacto emocional han causado en tu familia en los últimos 2 años? Y la otra preguntita que van a encontrar allí de seguido son estas. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que esos hechos les han causado? Entonces, por favor, entren. Ahí está el código, ahí está la página. Y
respondan esas preguntitas, por favor, porque vamos a ver la respuesta. Tenemos un momentito. Está todavía tomando. ¿Listo? ¿Alguien necesita el código otra vez? Pongámosle otra vez entonces, por favor. Gracias. ¿Listo? Listo. Ok. Muy bien, bienvenidos a los papás y a las mamás que acabaron de llegar. Estamos resolviendo un cuestionario que está allí por internet y estamos revisando dos preguntitas. La primera es cuáles son los eventos que durante los últimos 2 años han impactado más como el aspecto emocional de nuestras familias. Y la pregunta siguiente son estas, y es cuáles son las emociones más frecuentes que esos hechos los han causado. ¿Ya les deja responder la segunda? ¿Sí? Listo. Si quieren la van resolviendo entonces. Y ahora nos devolvemos a la primera. Entonces, bueno, vamos viendo eventos de mayor impacto emocional. El aislamiento social, tener a la segunda hija, la poca socialización, la muerte de un suegro, la muerte de 2 seres queridos, el cambio a la virtualidad, la pandemia, el desempleo, el aislamiento, el COVID-19, el nacimiento de un bebé, la conversión. Mi hija mayor se está y no aparece más allí. El aislamiento, el paro nacional, la convivencia en pandemia, la ansiedad y la autoestima, la incertidumbre, pandemia y no poder salir,
la virtualidad, el divorcio, la separación, un carro nuevo, un hijo con autismo, enfermedades de parientes, la adolescencia, no poder abrazar, ay, qué duro, esa sí estuvo dura también, ¿no? La muerte de un familiar, muy bien. Eventos, ¿cierto? Es decir, muchos eventos, la vida es compleja, ¿cierto? Nos pasan muchas cosas a las familias. Y no es que parezcamos, hay veces, ¿ustedes han visto La Rosa de Guadalupe? Sí, bueno, hay veces uno hace chistes con La Rosa de Guadalupe y dice, qué cosa tan dramática, pero no, que va. La verdad es que sí es cierto que refleja muchas veces situaciones familiares reales. Es decir, la vida nos pasa, nos conocemos, nos enamoramos y nos lanzamos a la vida. Y en la vida nos pasan muchas circunstancias y ellas pues nos ponen a desarrollar aprendizajes, adaptaciones a ello, ¿sí? Ahora voy a ampliar un poquito más eso. ¿Cómo nos ha impactado esos hechos? Y no sé por qué no aparecen las respuestas. Aquí aparece 16, que 16 personas han respondido, pero no muestra. Yo creo que va a tener que salir otra vez. Y esto debe estar aquí. En Settings, en mostrar los resultados. Creo que hay uno. Que no vaya a dejar esto con la duda, ¿cierto? Bueno, mientras aparece allí, pues pensemos, ¿no? Es decir, a ver, el ser humano, pues es un asunto, bueno, sorprendente, ¿sí? Misterioso. No porque sea raro, alguna cosa así, sino porque, bueno, quiero señalar un evento con esta presentación. Lo que quería señalar es el asunto de lo vital. En estos días trabajaba con un grupo de jóvenes y trabajamos el tema de la maduración afectiva y sexual, que es un tema bastante importante. Entonces, pues ahí esos temas tan importantes pues deben comenzar desde una pregunta por el ser, ¿sí? Y para ser mejor, más concreto, hay que hacer una pregunta por la persona, que es más completica que el ser. Sí, a veces el ser es una cosa que sabemos que es muy importante, pero se nos queda como muy abstracto, como muy filosófico ese tema. En cambio, como personas sabemos que tenemos diferentes aspectos y que nos morimos y que la vida es un ratico y que uno tiene que pensar qué va a hacer con ese pedacito de vida. Esta vida sirve para grandes cosas, ¿sí? Incluso, pues, algo de lo que en el momento voy a tocar más adelante es el aspecto de la afectividad y la sexualidad en el desarrollo de los chicos y cómo como familias acompañamos ese tipo de cosas. Les quiero decir, el primer tema de la educación sexual y afectiva debe ser la pregunta por la persona. Mijo, ¿qué va a ser de ti? ¿Cuál va a ser tu futuro? Tú tienes que pensar que tu vida es un ratico y las decisiones que tú tomas son trascendentales. Hay que tomar las mejores decisiones. Cuando una persona es capaz de comprender que su vida vale, que su cuerpo vale, que las decisiones, que lo que hace con su cuerpo y con su persona es crucial, entonces ahí comienza a pensar en el autocuidado. Y esa es la primera herramienta que necesitamos para pensar la sexualidad, ¿sí? ¿Sí se dejó o no se dejó? Ah, entonces dejémoslo así. Bueno, yo les averiguo y les mando el dato, ¿sí? ¿Qué piensan que va a ser respuesta? ¿Cuáles piensan que van a ser las respuestas? ¿Cómo creen que esos eventos que alcancé a nombrar, el autismo de un hijo, el nacimiento de un segundo hijo, la muerte de familiares, el aislamiento, la pandemia, el desempleo, comprar un carro nuevo, ¿sí? Bueno, ¿cómo creen que afecta emocionalmente? ¿Qué les generaría? ¿Qué emociones generaría en nuestra familia esos eventos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué me dicen? ¿Estrés? ¿Impotencia? ¿Tristeza? ¿Felicidad? ¿Ansiedad? ¿Incertidumbre? Una gama de emociones. Una gama de emociones. ¿Qué pasaría si tuviéramos dificultad para vivir algunas de esas emociones? Hay familias, por ejemplo, en donde alguien comenzaba a estar como triste, como aburrido, y entonces los padres de una manera muy comprensiva le decían, ya empezar a estar aburrido, pues, ¿qué es eso? Entonces venga y barra, y si no, deje la bobada, y ya. No sé si ustedes lo vieron, no sé, creo que ninguno de ustedes le tocó,
¿cierto? Seguramente por allá en Pakistán sucede eso. La cura para el aburrimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué piensan de esa educación emocional? Bueno, en las familias hay unas gamas de emociones. Nos permitimos unas gamas amplias de lo que son las vivencias humanas. ¿Qué son las emociones? Pues las vivencias humanas que se vienen a esta piel, a este cuerpo, y las vivo, y ahí sucede un momento importante de la educación de los padres a los hijos, para que enseñemos a reaccionar frente a las emociones. ¿Cómo es que se llama nuestro tema? Bueno. Familias sanas y fuertes, ¿cierto? Pero fuertes no significa evitativas. Fuertes no significa de hierro, yo no siento sentimientos, sino que tristeza, por Dios. Eso es un ser humano recortado. Un ser humano fuerte es uno que es capaz de vivir y que es capaz de sentir las emociones. Entonces, ¿cuáles son los eventos y qué emociones? Pues quiero decirles que son muchas las emociones que hemos vivido, y saber afrontar esas emociones y saber con esas emociones construir cosas positivas y no desviarnos y no caer en síntomas y no caer en enfermedades, pues caramba, que ese es un reto de la salud mental. ¿Cómo se sienten ustedes como padres? No me digan nada, solamente ahí para dentro de ustedes, ¿sí? ¿Cómo se sienten guiando el barco de la familia a través de todos estos eventos que nos ha tocado vivir? Hemos orientado, hemos sido sensibles, somos de esas familias que tenemos las gamas amplias para vivir toda la gama de emociones, o tenemos problemas con algunas emociones. Bueno, esas son las preguntas que luego se hacen cruciales en la terapia. Yo voy rapidito, pero ustedes me pueden interrumpir y pueden hacer preguntas o pueden hacer comentarios. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, gracias. Hablemos un poquito de la salud mental. Hay muchos prejuicios, lamentablemente, sobre la salud mental, pero alegremente es una cultura en la que vamos creciendo. Todavía muchas veces se considera que ese tema de lo psicológico, eso es como raro, ¿sí? Eso es como para mujeres, los hombres no vamos al psicólogo. Bueno, uno encuentra mucho de ese tipo de cosas. Lamentablemente, en la terapia de pareja, por ejemplo, muchas veces la señora es de la que dice, vamos, porque esto hay que arreglarlo. Y el señor dice, no, pero es que contar las cosas de uno, ¿sí? Bueno, se siente muchas veces frágil y entonces quiere huir, ¿sí? La salud mental, gracias a Dios, va creciendo la conciencia, porque sí es necesario trabajarla. Hay una definición que hace la Organización Mundial de la Salud y la podemos dividir en 4 competencias, ¿sí? Salud mental, 1, consiste en poder ser productivo. Productivo no solamente de generar plática, productivo es también generar cosas, enriquecimientos para la familia. Saber decir un chiste en la familia es una cosa importante, ¿sí o no? Saber dar una caricia, saber resolver cosas, saber resolver problemas, ser creativos es una cosa fundamental para la salud mental. Realizar los retos, tener competencias para enfrentar la vida, ¿sí? Ahora la voy a explicar un poquito diferente. La vida pone retos y que nosotros sepamos resolverlos es un factor de salud mental. El poder resistir las tensiones que genera la vida sin desmoronarnos. ¿Cómo estarán los hijos en eso? Porque como los hijos están estrenando su emocionalidad y construyendo su emocionalidad, pues les van a pasar muchas cosas y entonces se pone a prueba la fortaleza emocional. Y ahorita les acabé de decir algo. Fortaleza emocional no es ser de hierro y entonces no llore, papito, no llore, ¿sí? A usted le están pegando, pégale más duro. No, espérate un momentico. O sea, además de las reacciones cavernícolas, tenemos una gama amplia de otras posibilidades. Lamentablemente, nos hemos enseñado a validar la violencia. Y esto lo hacemos comúnmente, ¿sí? Cuando pensamos en Colombia como un país violento, uno puede pensar en las guerrillas, en la chusma por allá en los años 50, y podemos decirle a mucha gente, pero espérate un momentico, ¿la violencia en qué institución se gestó principalmente? En las familias se generó la violencia. Solamente que hemos naturalizado tanto las reacciones violentas que ya no las detectamos y por eso necesitamos reeducarnos. Entonces, ahí hay 4 competencias. Hay la última que es bellísima, poder integrarse en una comunidad. ¿Qué le dice eso a la virtualidad? Hay muchos niños e incluso adultos que la virtualidad los devolvió en el desarrollo. Perdieron seguridad personal y entonces ahora quieren todo por internet.
No, es que así es más cómodo. En realidad por detrás hay unas ansiedades. Y esas ansiedades necesitamos otra vez resolver, ayudarle a la gente a tener las herramientas de manejo de emociones suficientes para poder crecer a partir de eso. Estas competencias especialmente van a nutrir dos elementos fundamentales para la psicología de una persona. Uno, que pueda tener un proyecto de vida. Dos, que tenga identidad. Queridos papás y mamás, ahí hay dos elementos fundamentales para que ustedes eduquen a sus hijos. En estos años, en donde vienen los hijos a salir de su pubertad, a iniciar su adolescencia, tenemos que ir fundando en ellos dos elementos fundamentales. Papito, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Que es que todos hacen, mire, es que es normal hacer esto, ¿por qué todos los dejan y a mí no? Es que usted no es ellos, usted no es otro, usted es usted. Usted es su historia, esta historia que le ha tocado, entonces no esté pensando sino en usted como persona. Y a partir de allí hay que tener un proyecto de vida. Ahora les decía, quien no es capaz de valorar su vida, pues no es capaz de pensar un proyecto de futuro. Lamentablemente lo que uno encuentra muchas veces en los jóvenes de alto riesgo, los chicos, antes eso refería entonces a los estratos más bajos, ¿sí? A las personas que han tenido más desprovisión social, pero hoy jóvenes de alto riesgo están en todos los estratos socioeconómicos. Y lo que configura ese alto riesgo es la dificultad para tener un proyecto de vida, para pensar un futuro que sea productivo, que sea sano, que sea equilibrado. Hoy hay muchos que quieren ser youtuber. Chévere, ¿no? Porque eso da un poco de plata, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, si la plata fuera toda la meta que hay que lograr, pues bueno, chévere, ¿no? O sea, se va a volver famoso. Pero si es youtuber solamente porque en todo momento tiene en la cabeza videojuegos, bueno, ¿será que es suficiente para pensar en un buen desarrollo? ¿Sí? Bueno, buena pregunta. Ahora podemos ir más a eso. Esta identidad se va haciendo a lo largo del tiempo. Entonces pensemos en los hijos de ustedes. Están construyendo una idea de quiénes son ellos. Cuando están en la casa y son niños, pues a ellos les queda claro pues que están en las reglas de casa, pero comienza ese proceso de pubertad, de adolescencia y comienzan a salir el mundo y comienza a llamarles la atención del mundo y allá en el mundo hay otros valores, hay otras maneras de pensar la vida, de pensar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable, lo que es desagradable y ellos van a irse encontrando. Entonces hay un llamado a crecer, ellos no se nos pueden quedar chiquitos. El éxito de la crianza es que esos chicos vayan al mundo y allá les vaya bien, sean capaces con el mundo. Allí estoy diciendo algo muy importante, porque, a ver, esto es muy orientador para la crianza que los padres brindamos. Los padres podemos pensar erróneamente que el éxito de la crianza es que los niños sean felices. ¿Qué acaba de decir? ¿Que hay que ser niños infelices? No, tienen que ser felices, pero no es suficiente. Además de eso, tienen que ser niños capaces con la vida, competentes, capaces de tender la cama, capaces de ser solidarios y ayudar en la casa con alguna tarea, ¿cierto? Pues eso es lo que uno le pide a la gente en el mundo, ¿no? O sea, que sea pilo, que sea servicial, que tenga buenos valores. O sea, es chévere que los niños se nos sientan bien, ¿sí? El niño llora por el celular de 6 millones de pesos y ¿usted qué hace? Ay, es que el niño, mire, ¿sí? Pobrecito, ¿sí? Mire que hasta se ha portado bien. Mire, esta vez no perdió sino 2 materias, ¿cierto? Es un angelito. Y además todos tienen, lo van a excluir, ¿cierto? Bueno, las consideraciones de un gran corazón, ¿cierto? Bueno, errores que muchas veces cometemos. El crecer es respuesta, es decir, estamos vivos, ¿qué vamos a hacer con esta vida? Y esta pregunta tenemos que transmitírsela a los hijos, porque eso va a ser el factor que los va a guiar para tomar decisiones sanas, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Esto no sé si es muy enredado, si alguien no me entiende, usted me dice, ay, no le entendí, y yo le amplío la información, pero creo que lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Gracias a Dios, aquí se puede corregir. Nos equivocamos hay veces nos equivocamos y tomamos malas decisiones y nos vamos volviendo una persona llena de errores. Pero gracias a Dios esto se puede ir corrigiendo, entonces podemos
estar analizando qué tipo de persona estamos siendo, ¿sí? Y en esto consiste el desarrollo. A ver, me voy a devolver un poquito. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy hablando de salud mental, ¿cierto? Y les estoy diciendo, nuestros hijos están en proceso de crecer, pero los papás y las mamás no. ¿Ya estamos viejos, ya crecimos? No, también nosotros. Esto también juega para nosotros. ¿Quiénes estamos siendo frente a nuestros hijos? Estamos creciendo, estamos tomando decisiones y ellos nos están viendo. El desarrollo es preguntarnos por las habilidades con las que estamos fundamentando nuestra salud mental. ¿Cómo te estás resolviendo los problemas? ¿Se acuerda de la nube que acabamos de ver? Que el COVID, que la pandemia, que todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Esos son retos. ¿Cómo las estamos resolviendo? Pensemos un momentico en nuestra familia. ¿Cómo será que nosotros resolvemos las cosas? ¿A punta de helado de chocolate? ¿O aplicaciones de videojuegos? ¿O discutimos? ¿O el traguito? Bueno, herramientas que muchas veces usa la gente, pero que hay que ver realmente cuáles son los efectos que trae. Y ese es el tema de la salud mental. Mucha gente en la mala cultura, en la pobre cultura sobre psicología y sobre salud mental, consideramos que los problemas de salud mental es cuando uno está de amarrar. ¿Sí? Yo, ¿por qué voy a ir al psicólogo? ¿Acaso estoy loco? Pero mire que los problemas de salud mental son estos de los que estamos hablando. El manejo de las emociones, el manejo de la vida para poder tomar decisiones sabias, para poder crecer, incluso para poder educar, para ser buenos educadores y dejar un buen destino detrás de nosotros. Ejercicios fundamentales, la identidad, el proyecto de vida y para esto esta última palabreja, una palabreja interesantísima. El agenciamiento es una palabra como técnica. El agenciamiento es como, a ver, la autogestión, ¿sí? Cómo nosotros desarrollamos la vida. Chévere cuando uno va a la ayuda de alguien. Por ejemplo, chévere cuando uno va, no sé, hay gente que va donde un sacerdote o un pastor, hay gente que va donde un profesor, hay gente que va al psicólogo, hay gente que va donde alguien que sabe y bien, se necesita esa ayuda, ¿sí? Pero esa ayuda, por ejemplo, la terapia es temporal. Uno no podría quedarse 30 años en terapia. Bueno, hay enfoques de psicología que lo consideran. Yo con todo respeto, yo digo, no creo. O sea, uno vive en la vida y va y se apoya, recibe el apoyo, pero debe enriquecer su persona para ser capaz de gestionar por ella misma la vida, ¿sí? Bueno, entonces aquí, salud mental. Voy a pasar a otro tema que lo representé con estos personajes. A ver, ¿quién me identifica personajes ahí? El Guasón, ¿quién más? Loki, el pobre angelito. No es la familia. Ay, se me olvidó el nombre del malo de Harry Potter. Se me olvidó. Voldemort, eso. Bueno, se nos juntaron los malos, ¿sí? En estas últimas, pues se nos juntó un poco de cosas, por Dios, ¿cierto? Que la pandemia, ¿sí? Que los riesgos, que el aislamiento y luego ese paro. Bueno, en terapia hablamos mucho de esas situaciones, ¿sí? Incluso para mucha gente fue de mayor impacto el paro nacional que la misma pandemia. Generó mucho miedo. Y yo siento que todavía es algo que no alcanza a sanarse del todo en nuestra ciudad. Nuestra ciudad vivió un impacto importante. Entonces, ¿qué vivimos nosotros con este tipo de cosas? Pues mire, varios procesos psicológicos. Para las personas es importante predecir. Para nosotros los adultos es importante predecir. ¿Usted qué va a desayunar mañana? ¿Qué va a almorzar mañana la familia? El que no tenga respuesta estaría pensando en eso, no me estaría escuchando a mí. Estaría diciendo, joder, madre, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, claro, porque es una cosa delicada. Los adultos predecimos, nos acomodamos, organizamos la vida para asegurarnos el futuro. Y predecir disminuye la ansiedad. Ese es el efecto que tiene para los bebés y para los niños pequeños las rutinas. Un niño que no tiene rutinas es un niño ansioso, disparado. Los niños necesitan rutinas. El adulto muchas veces dice rutina, no, qué pereza, ¿sí? No, necesito un cambio, ¿sí? No, pero a ver, eso lo dice el adulto porque ya se ha rutinizado demasiado y necesita un descansito. Pero en realidad
Al ser humano le sirve poder predecir, poder decir, la semana que viene es como esta. Si yo trabajo, voy a tener, en mi casa habrá paz, en mi casa estará organizadas las cosas. Pero llegaron estas situaciones de caos social, estas situaciones que cambian las condiciones y nos genera ansiedad, precisamente porque nos desadapta, ¿sí? Había unas condiciones normales que dejaron de ser normales y ahora uno no sabe qué es lo que va a suceder y qué es lo que viene. Bueno, eso es un disparador de ansiedad. Otro disparador de ansiedad, hombre, que uno quiere salir y no puede salir, ¿sí? Uno quiere hacer unas cosas y entonces psicológicamente tendemos a tener esa necesidad de sentir control sobre la vida y eso se rompe. Entonces genera unos sentimientos de frustración. Llegamos a sentir miedo y amenaza con estas situaciones y aprendí esta palabra, impredecibilidad. Yo pensé que era impredictibilidad, pero me corrigió la RAE, ¿sí? El diccionario de la lengua, dice es impredecible. Se volvió impredecible la vida. ¿Qué pasa si gana Petro? ¡Ay! Dije Petro, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora hay una cantidad de gente ansiosa sobre la situación política que vamos a vivir, que si gana el uno, si no gana el otro, entonces si no yo me voy, y entonces hay gente que saca la plata y está sacando la plata, y hay gente que, bueno, uy, caramba, incertidumbre, y entonces genera sensaciones de amenaza. Otros dicen, no, que por fin, que eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, mucho revuelo. Estamos viviendo un momento de calma social, nacional, mundial, con lo de Ucrania y Rusia. Bueno, ese tipo de cosas realmente llegan a las casas. Otro asunto que vivimos, el aislamiento y la socialización. Y bueno, y las demás implicaciones sociales. Se nos juntaron los malos, se nos juntaron los retos, ¿cierto? Y entonces, bueno, a ver si, ¿será que estas cosas uno los experimentaría en el primer día de escuela? El quebrantamiento de las condiciones, la frustración, ¿uno sentiría miedo o amenaza el primer día de la escuela? ¿Sí? ¿Y los papás cuando uno manda al niño también? Ay, amor, a ver, lo dejo en el jardín y se agarra a llorar ese niño, esa niña. Y a uno que el corazoncito se la arruga también, sufre, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar? ¿Será que no va a dejar de llorar? ¿Cierto? Cuando uno se enamora y se lanza a vivir junto, también siente impredecibilidad o miedo o algún temor de que la cosa no funcione. Sí, también. Uy, no, ¿cómo así? Cuando uno tiene hijos, ¿también pasa eso? Y cuando va creciendo y cuando los chicos llegan a la adolescencia, dicen, ay, Dios mío, ¿cómo nos irá a ir? Bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que lo que hemos vivido realmente no es tan nuevo, ¿sí? O sea, tampoco es que sea tan raro. Realmente nuestra vida está atravesada por el cambio. El desarrollo humano se avanza a partir de los retos, de las frustraciones. Es lo que decía Mafalda. Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas, ¿cierto? Es decir, usted se desarrolla y es niño. Cuando comienza a salirle pelos ahí, se volvió adolescente y ahora no, yo tengo que ser popular, ¿sí? Y entonces pasó la adolescencia, ya es joven, se está adaptando y se le acabó el bachillerato, decide a ver qué va a hacer con su vida. Entró a la universidad, ya más o menos se siente más o menos adulto cuando, bueno, a buscar empleo, ¿sí? O sea, crisis tras de crisis. El desarrollo humano y nuestra vida está continuamente relacionada con lo nuevo, con lo novedoso, con el tener que generar herramientas. Y entonces nos pasan cosas terribles y aterradoras. Pobre niño, ¿no? Eso es aterrador. Imagínese esa fiera agarrándolo, ¿sí? Nos pasa el infortunio, ¿sí? Entonces, claro, uno va seguro, está súper chévere cuando tenga, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que le sorprende algo que pensaba que iba a ser fácil, ¿sí? Pero resulta que el ser humano está hecho para esto. A ver, queridas familias, hemos vivido situaciones retadoras y entonces sintamos incertidumbre, dolor, temor, claro. No podemos privarnos de sentir, pero no nos vamos a quedar en el sentir. ¿Está bien sentir miedo? ¿Se puede? Por supuesto, pero no nos quedemos sintiendo miedo toda la vida. Está muy bien tener temor
como parte del proceso, pero ya voy a generar una actitud temerosa frente a la vida. Hermano, piénsela bien porque imagínate que en toda situación tú estés proyectando el miedo. Voy a ir a la charla, entonces me siento, ¿dónde están las salidas de seguridad? ¿Dónde está el extinguidor? Sí, si viene la guerrilla, ¿por dónde salgo? Bueno, uy, caramba, ¿sí? Hay familias que se acostumbran a eso. A los chicos les cae regordo que nosotros seamos padres de ese modo, porque ellos están saliendo adelante, desarrollando sus capacidades, quieren sentirse grandes, y uno llevó saquito, mijo, ¿sí? Venga, ya, ¿se acuerdan de la pelota de letras? Ya hizo el cuerpo, ¿sí? ¿No se acuerdan? Bueno, muy chistoso. Los padres amamos, entonces queremos cuidar, pero nos equivocamos a veces y caemos en esa fantasía de es que yo no quiero que le pase nada. No, pues lo quiere de porcelana, ¿sí? No es así. De verdad que nos cuesta a nosotros crecer, ¿cierto? ¿O no? ¿O yo soy el único? Yo tengo 3, ¿sí? 2 niñas, un niño, y la menor tiene 11, la mayor va a cumplir 17. Entonces ella me decía, oh papá, ayer me decía que llegó del colegio. Entonces me decía, ay no, me deprimí, tuve una crisis existencial. Me di cuenta que los niños de 20 solamente tienen 3 años más que yo. Y yo, miércoles, tuve una crisis existencial. Bueno, claro, la vida pasa y entonces aquí tenemos que hacer nuestra pregunta, queridos papás. ¿Cómo afrontamos el riesgo? El riesgo es parte de la vida, bendito Dios. ¿Cómo afrontamos el riesgo? De esto se ha escrito mucho y al que le guste leer, le recomiendo un sociólogo que se llama Ulrich Beck, ¿sí? Un alemán. Escribe muy interesante el hombre. Entonces dice, hola, este mundo se nos volvió la sociedad del riesgo, que el cambio climático, que nos vamos a tostar, que entonces las economías ahora son más poderosas que los estados, que muchas situaciones por las cuales temer. Y entonces aprendemos el tema, aprendemos el miedo y entonces se nos vuelve lo que les decía, ¿sí? Se nos vuelve la vida una actitud de temer. ¿Será sano? ¿Será saludable? ¿Será justo? ¿Será real? En todo lado yo veo lo malo. A veces los matrimonios llegan a la terapia y entonces ¿de qué van a hablar en la terapia? Están pagando consulta, entonces van a hablar de lo malo, ¿sí? No, es que él me hace, me hizo, me deshizo, ¿sí? O no, es que es ella, ¿sí? Y hablamos muy parcializadamente. A veces hablamos de lo malo nomás y no hay nada bueno. Vuelvo y les digo, anótenlo por ahí, queridos papás. Cuando ustedes hablen con sus hijos, no les hablen solamente de lo malo. Ustedes quieren que le presten atención, haga la estrategia del sándwich, ¿sí? Eso no es idea mía, eso es de administración. Primero diga un elogio. Bueno, mi amor, quiero decirte que he visto tu progreso en el estudio, chévere que le estás metiendo la ficha. Pero te quiero decir corrección, es la segundo paso, corrija. Pero te quiero decir que hay algo que yo veo que tú puedes hacer mejor. Estás dejando esa cama desordenada y ese cuarto al revés todos los días. Tercero, dele ánimo. Yo creo que vos sos capaz de más. Vos sos juicioso, vos sos organizado. Hombre, pues te tiene que notar en el cuarto. ¿Sí? Ensáyenlo. El sándwich. Primero, elogio. Segundo, corrección. Tercero, ánimo. ¿Será que funciona? Hay que probarlo con los hijos, porque a veces los hijos nos sorprenden, ¿sí? Pero hay que probarlo y mejorar la técnica, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto, queridos papás y mamás? Sí estamos en un periodo de cambio. Bueno, yo puedo explayarme aquí en todo este tema porque es el tema de la posmodernidad y cómo cambia la sociedad, pero en aras del tiempo voy a ir más adelantico. Sí ha cambiado mucho las situaciones y hoy en día corremos como locos, ¿sí? Hay que ir para aquí, hay que ir para allá, hay que trabajar, hay que ganar esto, hay que ganar lo otro. Usted ya viajó, usted no viaja, usted es una boleta, ¿sí? Usted tiene ya el equipo de sonido tal, usted ya tiene la barra tal, usted se ha tatuado, usted no se ha tatuado, ay, muy dicho vejete, ¿sí? O sea, bueno, la sociedad dispara en la cultura una cantidad de ideales. Y ahí va Vicente. ¿Para dónde? ¿Para dónde va la gente? ¿Sí? A ver, ¿cuál es nuestra relación con la cultura? Es que hay veces se promueve una cantidad de modas. Yo me acuerdo de hace como 2 mundiales, ¿sí? Que salió la moda de los televisores planos.
y decía, viene el mundial, es el momento de su televisor, usted tiene televisor gordo, qué boleta, sí, pues qué pena, sí, no vaya a mostrar eso, póngale una sábana, sí, hay que tener el televisor, claro, hay aparatos económicos que les sirve esto. Miren, papás, ¿queremos acertar en la crianza? ¿Queremos acertar en la crianza? Aquí hay una clave fundamental. Necesitamos una teoría buena sobre la persona. ¿Quién es la persona humana? Porque es que nos confundimos. O sea, el ser humano necesita la aprobación del parche porque si no, entonces se deprime. Si yo creo eso, entonces yo voy a estarle comprando el celular iPhone 13 Pro Max, ¿sí? No, mi hijo, tranquilo, yo vendo el carro para comprarle el celular, no se preocupe, ¿sí? Allá reciben riñones, ¿sí? Bueno, si yo no tengo una buena teoría sobre el ser humano, yo no le voy a poder decir al hijo, papito, te están engañando, no tienes por qué estar corriendo detrás del embrujo, pues, de la marca, ¿sí? A veces nosotros somos los que estamos perdidos y por eso es que nuestros hijos siguen el camino. Pensemos el estilo de vida, porque el estilo de vida que se despersonaliza, que ya no está centrado en qué es lo que me hace bien, cuál es el fin de mi vida. ¿Yo para qué estoy aquí? Pues para hacer un buen proyecto de vida, para ser una buena persona, hacerle bien a los demás, disfrutar mi vida y hacerle bien a los otros, ¿sí? Y hacer un proyecto. Entonces tengo que ser juicioso y me concentro en eso. La paso bien, vivo los retos, pero lo hago bien y le hago bien a los otros. Pero si mi objetivo se despersonaliza, entonces mi objetivo es ya tener el carro para que digan, uy, va ese man, ¿sí? O entonces tengo que tener los músculos y tengo 50 y tantos, pero yo tengo que hacer 2 músculos. Bueno, hay veces la cultura nos atrapa. Bueno, hablo psicólogo, ¿no? Con todo respeto, pues, de las ideologías. Hay que ayudar a refrescar esta pregunta. Papás, para que ustedes acierten en la crianza, hay veces donde estamos tan estresados por el trabajo, los retos, que uno se le olvida orientar en lo humano a las personas, orientar en lo humano a nuestros hijos y por eso terminamos corriendo, tratando de buscar remedios para el riesgo. Entonces muchas veces hombres y mujeres persiguiendo cirugías estéticas para no caer en el riesgo de morirse, de envejecer, porque es un miedo a envejecer. Pero es que es un proceso natural. Antes, ¿cómo usted aprovecha para crecer con eso? Bueno, el dilema de lo humano. Una preguntita para esta familia que está ahí sentada. ¿Cuál es su centro? ¿Cuál es el centro de su vida? Bien, el que tiene fe, lo que debe comprender es que Dios reveló un modelo humano. Una forma, sí señor, una forma de ser hombre y de ser mujer, que tiene unos valores, que hace crecer, que se quede en una espiritualidad que no toca la carne, tiene que revisar, tiene que estudiar un poquito más de su teología, ¿sí? Porque, bueno, ¿cuál es el centro de nuestras vidas? A veces, a ver, hay una estrategia en mercadeo que es interesantísima, se llama el I.O., ¿sí? ¿Usted quiere conocer qué piensa alguien? Pregúntele, ¿en qué gasta su tiempo? ¿En qué gasta su plata? ¿Y de qué habla? Y se va a dar cuenta realmente cuáles son los objetivos que persigue. Eso lo usa en mercadeo. Bueno, acá habrá mercadólogos que saben más que yo soy un atrevido hablando de eso, ¿sí? Pero cuando usted hace ese estudio, usted se da cuenta de una población realmente qué intereses tiene. Ellos lo usan pues para saber venderle. Nosotros podemos usar ese tipo de cosas para, ¿verdad?, hacer un autoanálisis. Hombre, ¿en quién estamos creyendo? Chévere creer en Dios, cuando de verdad se vuelve un modelo que me guía, ¿sí? Y lo ideal es eso. Yo pienso que el que tiene fe acierta, ¿sí? La familia donde hay fe creo que avanza. Conviene retornar al sentido del cuidado de lo personal respecto de lo cultural y lo masivo. En lo masivo se ofrece mucha cosa, ¿sí? Ahora por internet, ¿sí? No, la dieta del agua. Son 8 días solamente tomando agua, que eso me va a adelgazar. Por Dios, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Se murió al 3er día. No, yo creo que esto estaba muy duro, no sé por qué me cayó mal, ¿sí? La dieta de la piña con la lechuga. Bueno, por Dios, ¿sí? Por redes se vende mucha cosa con unos buenos objetivos. El problema es que los objetivos no están relacionados con lo saludable. Ayudémosle a nuestros hijos a cuidarse de los trastornos alimenticios. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué te preocupa tanto la comida? O sea, céntrate en aquello que hace perdurable tu vida. No, es que mira este gordito. ¿El gordito afecta tu perdurabilidad? O sea, ¿para qué es tu vida? Si afecta eso, bueno, nos importa. ¿Cómo afrontar el riesgo?
¿sí? ¿Cómo iremos de tiempo? No les digo que es que a mí el tema me gusta, entonces se va el tiempito. ¿Cómo afrontar el riesgo? A veces somos excesivos. Hay veces nos da miedo tener miedo, ¿sí? El miedo es, ¿y si pasa, y si no pasa, y si entonces yo soy mal papá, mala mamá? Bueno, volvemos a perdernos de lo humano. Hay veces el temor lo que revela es que nos sentimos muy chiquitos frente a la vida, ¿sí? Y ese es un gran problema porque el objetivo es de verdad generar nuestra capacidad de afrontar, ¿sí? Generar nuestra capacidad de dar respuesta a la vida. Solamente que el temor muchas veces nos lleva a resolver las cosas desde lo externo. Por eso perseguimos modas, en lugar de ir al interior para saber qué es lo que le hace bien a este organismo, a este ser que es integral. Tenemos luego como unas expectativas de videojuegos. Ustedes saben que en los videojuegos uno tiene 3 vidas, ¿cierto? Entonces perdí, ay no, otra vidita, ¿sí? A ver si en esta sí me va mejor. Bueno, errores. ¿Qué hacemos si de verdad nos da miedo? ¿Sí? El riesgo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos en la hojita, es la primera parte. ¿Qué hacemos si nos da el riesgo? Pues hay 2 recursos. Uno se llama empoderarnos de la vida y el segundo, desarrollar recursos. ¿Hay algo que nos da miedo? Sí, y adivine en qué escenario se vive y se hace eso. ¿Hay algo que nos da miedo? Pues lo resolvemos, ¿cierto? O nos envanecemos la cabeza entonces con cosas, alcohol y todo eso. O sea, nos da miedo. Mira, el ser humano es capaz de crear soluciones. En lo psicológico se llama las estrategias de afrontamiento. O sea, entonces en psicología nosotros, la gente llega y dice muchos problemas. No, es que mire, yo me siento gordo, feo. Sí, yo me siento calvo, yo me siento... Sí, bueno, pero bueno, a ver, ahora háblame de las cosas positivas que tú crees de ti. No por el positivismo, no, piensa positivo. No, es que siempre pensamos en pares. Y cuando solamente estamos viendo el lado negativo, las posibilidades se nos cierran. O sea, sí fallamos y sí hay que crecer, claro, pero también tenemos habilidades y hay que partir de las capacidades que tenemos. A los hijos hay que fundamentarlos en eso. El sándwich, ¿lo vas a corregir? Tienes que valorarle las cosas positivas. ¿A quién le gusta que solamente le digan lo malo? ¿A quién le gusta que solamente le estén diciendo lo negativo? No, es que usted, mejor dicho, no, el sándwich. O sea, usted quiere promover a alguien, claro, te va a tocar corregirlo, es fundamental corregir. Hay del padre y la madre que no corrige a los hijos. Está creando un gran problema, ¿sí? Está haciendo un gran daño. Pero además de la corrección, pues hay que ayudar también a reconocer las capacidades para comprometerlo al desarrollo. Entonces les dije, frente a los problemas, empoderarnos. Acuérdense que estoy hablando de salud mental y estoy haciendo una simbiosis, una síntesis de lo que en estos últimos años de la pandemia, muchos hemos creído, no, esto es antecito del Armagedón, pues esto ha sido terrible. Bueno, no es tan terrible, o sea, siempre estamos viviendo crisis, pero entonces veamos las crisis también desde un sentido de responsabilidad. O sea, tenemos retos, no le digamos problemas, no le digamos, no, bueno, hay palabras que se dicen con J, pues que dice ya estoy muy mal, ¿sí? No solamente digamos eso, o sea, sí estoy con retos. Y frente a los retos, ¿qué debemos hacer? 2 palabras, empoderarnos, buscar soluciones. ¿Qué es empoderarnos? Pues empoderarnos es construir una actitud de realismo, No es meterse esos sueños del positivismo, no, yo soy más campeón que cualquier campeón. No, pues no, yo no. ¿Sí? Yo tengo ganas, ¿sí? Ahí le tengo que hacer, ¿sí? Tengo que trabajar. ¿Qué es el realismo? Pues que hay una realidad que me reta, que yo tengo unos recursos, que tengo que hacer una gestión, que me toca trabajar, y si yo soy constante, voy a tener unos frutos. ¿Va a ser el fruto perfecto? Pues a ver, a veces nos va mejor que otras veces. Hay veces nos toca seguir siendo perseverantes, eso es real, ¿sí? Eso tenemos que decírselo a los hijos, porque los hijos muchas veces tienen la lógica del videojuego. No sé si han escuchado esto, pero muchas personas dicen con razón que estas generaciones nuevas no son muy del esfuerzo.
es que no son analógicas, son digitales. Entonces ellos acostumbraron a que hunden el botón y ya está. De pronto a los más mayorcitos nos tocó los mecanismos en donde había que jalar era la palanca y saber que esa palanca activa otra cosa y hay procesos, no tan automático como el clic. Cuando llevamos eso a la persona, pues hay que entender que yo tengo que desarrollar un plan de vida. Los problemas que enfrentamos, o sea, si los chicos enfrentan problemas, es que no me quieren en el colegio, ¿sí? O es que yo quiero una niña y ella no me quiere. Bueno, los problemas que suceden, cuestiona a cuál es tu plan de vida, ¿sí? ¿Y vos qué querés hacer frente a eso? O sea, ¿cuál es tu plan? ¿Es que tú quieres ser el popular? ¿O tú quieres que todas caigan a tus pies? A ver, realismo. O sea, tú puedes generar, claro, es importante para los chicos del sex appeal y ser atractivos. Bueno, eso es importante para ellos y hay que respetarlos. Hace parte de su autoestima, ¿sí? Su autoconocimiento y su autoestima. Hay que ayudarles a tener en la justa medida el asunto, para que no se nos vuelvan, pues, narciso, que en todo momento, pues, devotos de la imagen. No sé, ¿a ustedes no les pasa? Que ven a los chicos 3 horas ahí en el espejo y todavía no es que este cachumbo no va para acá. Bueno, creo que todos lo vivimos, ¿cierto? Importante, claro, por supuesto. Hablemoslo en los papás. Los papás a veces tenemos problemas, retos, dificultades que trae la vida. Bueno, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué eso se vuelve tan importante? ¿Sí? ¿Por qué eso se vuelve tan importante? Yo debo desarrollar un plan de vida para que las cosas que yo vivo, pues, sean manejables para mí y para mi entorno. Hay veces sufrimos porque no hemos renunciado a ciertas expectativas como adolescentes y ya somos mayorcitos. Y todavía soñando cosas o trayendo cosas del pasado. Es fácil que las parejas se les dificulte la convivencia familiar y sean los que muchas veces generan esa inestabilidad en la familia porque traen problemas desde el noviazgo, ¿sí? ¿Se acuerda hace 25 años cuando usted era novio mío? Y, uy, caramba, qué memoria para empezar, ¿cierto? Pero además de eso, todos estos 25 años acarreando un problema y un dolor. Hay un teórico muy interesante sobre resiliencia, Boris Cyrulnik, y entonces él dice, pues hombre, te pasó un trauma, pero has vivido recordándolo, hombre, pues cada vez que lo recuerdas, vuelve y experimenta el trauma, ¿sí? Pues, ¿hasta cuándo? Necesitamos cerrar eso. Hay veces hay que hacer los duelos y ya aceptar lo que fue y lo que no fue. Estoy hablando de salud mental, entonces, de nosotros y de nuestras familias. Cuando uno no cierra los duelos y todavía trae como esas fantasías, entonces viven la frustración. Y una frustración que uno luego comunica a la familia. Y como los hijos, a ver, uno educa en la casa y a veces habla, ¿cierto? Uno educa en la casa y hay veces uno habla, uno pone un sermón, pero en realidad los hijos, ¿qué? ¿Qué es lo que aprenden? Lo que nos están viendo. Uno hay veces dice cosas, pero a la hora de la verdad ellos en todo momento nos están viendo. Es eso lo formativo. Entonces, queremos dar una buena crianza a papás, atendamos nuestra salud mental primero. Lo último que es muy importante, la vida se resuelve de manera creativa. Es decir, gracias a Dios por este don grandísimo que tenemos de ser creativos. Hay veces hay situaciones que están muy difíciles. Mire, con la gente en la terapia hay que decir esto. ¿Tú esperabas que la vida fuera más fácil? ¿De dónde sacas esa idea? ¿Tú esperabas que todo te saliera facilito? No, es que yo quería y no pude, no, me negaron la entrada. ¿Tú pensabas que iba a ser por qué? ¿Por qué se te ocurre? La vida es real, no ideal. Nosotros somos los que tenemos ideales. No, es que la vida debería ser fácil, yo debería tener esa casa, yo debería tener ese empleo porque me lo merezco. ¿De dónde sacas esa idea? O sea, tú tienes estos ideales. La vida es real, no ideal. O sea, no está organizada de acuerdo a nuestros ideales. Que la vida esté organizada de acuerdo a mis ideales, esa es mi tarea. Eso se llama proyecto de vida. Ese es mi trabajo. Yo soy el que tengo que ir a la realidad y transformar a la realidad para que sea como yo quiero. Pero si no, ¿por qué te quejas? Te falta trabajo, te falta trabajar, pero es lo que les digo de la lógica del videojuego. De pronto esperamos que los resultados sean fantásticos y a los chicos sí que les pasa eso. Lamentablemente hay chicos mayorecitos en la universidad, salen de la universidad y esperan tener el superpuesto, quiere ser gerente de una. ¿Y qué le pasa? Sale a un trabajo de 1.300.000, 1.200.000 y entonces
Bueno, sufren y de verdad pues es difícil. Hay maneras de tener pensamientos negativos, ¿sí? Cuando somos muy fatalistas, muy cataclísmicos y en todo momento estamos como pensando el lado negativo, bueno, eso se nos vuelve un problema. Miren, papás, hay que fundamentarnos en la posibilidad de tener que pensar en que las cosas pueden salir mal, pero también en que pueden salir bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Pues lo que está en nuestras manos es trabajar, ¿sí? A ver, organiza la mente, cuáles son tus metas, qué vamos a hacer para eso, pero luego, mire, puse allí algo que es muy importante, el sesgo individualista. Es decir, el ser humano hace alianzas con otros. El ser humano no va a salir adelante solito. Eso es un error de Occidente. Cuando vino toda esta filosofía capitalista y entonces piensa uno que la solución de la vida está en mí porque yo voy a luchar y yo voy a... No, tú no, solo no construyes empresa, por ejemplo. Te toca aliarte con otra gente. Te toca llevártela bien con la gente. Te toca ser hasta buena persona, hasta chévere para generar una comunidad con la que te relacionas. Hay que decirle a los hijos que el ser humano es de grupo. El ser humano tiene que establecer relaciones, aliados, tiene que construir aliados porque nosotros crecemos con aliados. Esos son los amigos, esa es la familia, esa es la comunidad. Si yo vivo en un lado y yo soy el vecino que bota la basura, el que es grosero, el que pone la bulla duro y digo, pues no me importan, ¿sí? Pues resulta que yo estoy deteriorando mi calidad de vida. La de los demás, por supuesto, pero mi desarrollo se afecta, ¿sí? Ahí hay visiones sobre el desarrollo que necesitamos aterrizar. Estas visiones sobre el desarrollo nuevas implica la conciencia ecológica, pero es que la ecología no es solamente pensar en los arbolitos y en los animales, no, o en el mar. Lo ecológico empieza porque nosotros tenemos que valorar las relaciones interpersonales y cuidar de esas relaciones. Eso nos hace mejores personas y asegura que nuestra sociedad sea mejor, o sea que vamos a tener mejores condiciones de vida. Si no le transmitimos eso a los hijos, pues ahí tiene la crisis del narcotráfico, por ejemplo. Ahí tiene la crisis de las violencias que se viven en el país. Ahí tenemos la crisis de la ética que afecta a lo político por medio de la corrupción. Son unas ideas individualistas en donde cada uno busca su bienestar, pero perdemos a la sociedad. Bueno, voy a ir adelantando un poquito. El otro tema se llama estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? ¿Cómo se llama la palabrita? Empoderarse. A ver, familias, hay veces las familias están muy frágiles. Llega el niño y les dice, es que yo creo que soy gay. ¡Wow! Eso es claro, es un retador, eso es retador. Pero a veces los padres nos sentimos muy frágiles para orientar. El niño está siendo matoneado. No, vamos, ya, péguele, haga algo. Vamos, yo le digo, ¿cuál es el niño? Yo le digo. Sí, bueno, espérate, papá, mamá, oye, es un reto, pero tú tienes recursos. No hay que perder la cabeza. En la terapia familiar, pues ve uno muchas veces a los padres que nos llenamos de miedo y por el miedo fallamos. No damos los elementos que necesitamos dar para no solamente para proteger y dar bienestar, sino para ser capaces, para ser competentes a los hijos. Tenemos que creer en nuestras capacidades como papás, ¿sí? Hay un dicho que no sé si ustedes han escuchado, que esta es la primera generación de padres que no solamente le tenían miedo a sus papás, sino también a sus hijos. ¿Han escuchado eso? Es que la crianza se está reconfigurando, porque como cambia la sociedad. Pero ahí es donde hay que decirle a los papás, no, tranquilos, el que tiene la sartén por el mango siguen siendo los padres, así no lo parezcan, ¿sí? Nosotros tenemos que tenernos fe en eso. Bueno, segundo tema, las estrategias de afrontamiento. Entonces, la vida te pone retos. ¿Y tú qué haces? ¿Te vuelves hormiguita? ¿Te vuelves chiquitico? ¿O tú comienzas a explorar en vos cuáles son tus recursos, cuáles son tus aprendizajes, cuáles son las alianzas que puedes hacer para darle respuesta a la vida? Mire, lo que nos hace víctimas es que nosotros no respondemos, no con violencia. A ver, les pongo el caso del abuso sexual, por ejemplo. En la sanación terapéutica de los casos de abuso sexual está el tema de que la persona ha sido avasallada. Es decir, no hay derecho de que a uno le hagan una vaina así. No hay derecho. Hay una ruptura del derecho, ¿sí? Hay una transgresión.
Pero cuando la persona se queda inerme, sin respuesta, ahí se llama víctima. El trabajo con estas personas es ayudarles a decir, bueno, espérate un momentico, esto pasó, pero ¿cuáles son tus capacidades para lograr que esto no se vuelva a dar? Para lograr la no repetición. ¿Cuáles son las capacidades que vos podrías generar para hacer que se haga justicia? ¿Cuáles son las capacidades que vos tenés para recuperar el control de tu vida? ¿Qué vas a hacer tú contigo con esta historia? ¿Esta historia fue suficiente para vos? ¿Ya quedaste en posición de víctima? Y entonces la gente con el apoyo, con los recursos, puede ir generando una respuesta frente a eso. Yo no me voy a dejar caer. Yo voy a responder. ¿Ustedes conocen el caso de Natalia Ponce de León? Tenaz, ¿sí o no? Oiga, tenaz. Estos días estaba con un pacientico, un adolescente, y entonces está en un caso de depresión, el hombre bien bravo, y cuando trabajamos me refiero a un caso de abuso. Él fue abusado y entonces él explica su depresión desde allí. Yo creo que hay otras cosas, es decir, está en ese proceso de desarrollarse, de que siente que quiere ser fuerte, quiere ser de los populares, pero se siente feo, o sea, los típicos cosas de la adolescencia. Y allí está encontrando un argumento para su depresión. Mi trabajo es ayudarle a decir, oye, no, o sea, tú puedes quedarte como víctima cuando tú dices, sí, el abusador hizo conmigo y ya me dejó con la palabra J, ¿cierto? Es decir, ya no pude hacer nada más. Entonces ahí soy víctima. Pero resulta que la vida es capaz, es decir, el ser humano es una belleza, es capaz de hacer respuesta frente a eso. Y le mostraba el caso de Natalia Ponce de León. En internet aparecen las fotos de delante y después de ese ataque. Eso es conmovedor. Eso es conmovedor. Es decir, el ser humano es capaz de hacer grandes cosas. Si nuestra teoría lo concibe. Hay veces nos rendimos facilito, papás. Entonces, el niño está siendo bulleado, vaya y lleve mi celular, ¿sí? No, haga la fiesta y no lo invita. Ejercicios de poder. Bueno, realmente, hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener una mayor concepción de lo que somos como seres humanos. Somos capaces de sufrir, somos capaces de embarrarla, pero también somos capaces de ser creativos. Cuando nos unimos y compartimos ideas, somos capaces de aprender y entonces somos capaces de avanzar. Eso hay que hacerlo como en las familias. Allí anótese en esa segunda parte, ¿sí? De lo que hacemos como familias. Yo no estoy tocando, eso va a ser tareita para ustedes. Pero anote ahí abajo si tienen lapicero. ¿Nosotros hablamos de los problemas? Como familia. Anote esta preguntita. A mí me parece que la mejor terapia no es donde uno da respuestas, porque el psicólogo no es ningún gurú. Yo no soy ningún gurú, ¿sí? Yo creo que los mejores procesos es donde uno da preguntas para que la gente trabaje. Yo les haría esta pregunta. ¿Ustedes en familia hablan de los problemas? ¿De lo que sucede? Porque entonces cuando debatimos vemos diferentes ángulos y hay veces todos nos sentimos perdidos, pero entonces nos decimos, pues bueno, investiguemos a ver qué hacemos. Nos aliamos con el líder espiritual, nos aliamos con el psicólogo, con el profe, con el colegio y recogemos datos y tenemos que dar respuesta. ¿Cuáles son las respuestas que estamos dándole a una sociedad que cada vez manda cosas pues difíciles, ¿sí? Cada vez manda estilos de vida desordenados, desestructurados, no están centrados sobre lo que es saludable y entonces afecta a los pelados y además como son cosas encantadoras, ¿sí? Es decir, tienen sus flashes y lo saben seducir a uno, a todos, porque hasta los adultos también. Entonces, vale la pena que como familia tengamos pensamientos sobre esto. Entonces, a los problemas, soluciones, pero no quiero que lo piensen tan facilito, porque es que hay veces pensamos que esto es automático. Entonces, vemos al esposo haciéndole presión a la esposa. Ay, ya, pero supérelo, ya, se entra en soluciones. Sí, la traicioné, pero ya le pedí perdón. Perdone. Bueno, no es automático, hay un proceso. Y en el proceso tenemos que ser capaces de desarrollar una palabreja bellísima, virtudes, es decir, capacidades de hacer el bien, capacidades de ser constantes, capacidades de ser ordenados, capacidad de luchar, capacidad de concentrarnos, pues es que nos tenemos que transformar. Los problemas, los retos nos hacen un gran bien, nos invitan a transformarnos como personas. Por eso uno tiene que aceptar hacer duelos.
Es decir, aceptar que mis ideales no necesariamente se cumplen. Yo quería un hijo obediente y me salió este chino que es más desordenado. Yo quería que no viera pornografía, cuando lo pillo, cochino, ¿sí? Y entonces, ¿qué le hago? En estos días, me tocó trabajar con una parejita muy triste, una niña de 13 años, y entonces va re mal en el colegio. El padre ha sido muy violento, abandonador, problemas de autoridad. Y entonces la niña perdió 3 materias y además le cogieron un vapor, ¿sí? Un vapeador. Sí sabemos qué es el vapeador, ¿cierto? Para fumar esa vaina, ¿sí? Un cigarrillo eléctrico. Y entonces sale papá bueno a decir, esto es inaudito, ¿usted por qué está haciendo eso? Y ¡pum! Le pega 3 cachetadones, ¿sí? Y entonces esa niña revienta y le dice, ¿qué? ¿Usted qué es lo que va a hacer? Si usted le ha pegado a mi mamá, si usted le puso los cachos, si usted nos ha tratado mal, usted no es mi papá, suerte con usted. Y entonces él pone más violencia, ¿sí? Porque nos imponemos los adultos. ¿Se resolvió el tema? ¿Hicieron justicia? Esa niña tuvo herramientas en los padres para resolver el asunto, es decir, la niña está hecha un desorden. He venido trabajando con ella, entonces ella me dice, no, voy perdiendo, pero entonces no me puedes pegar del celular, en todo momento estoy chateando con mis amigos, me refugio en el celular, ella me lo dijo con esas palabras. O sea, ella está siendo consciente, pero no logra tener herramientas para hacerlo de forma diferente. Es que está en proceso, tiene 13 años. Entonces, miren, es muy fácil para nosotros, pilas, adultos, es muy fácil para nosotros la crítica. Vemos un comportamiento, oh, mire eso, y uno critica, y juzga, y ataca. Pero espere un momentico, espere, ¿qué está pasando allá? Claro, no está bien, es un error, no debe hacerlo, le hace daño, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que está pasando en esa persona para que se refugie allí? Claro, habla un psicólogo, pues porque mi trabajo en la terapia es ese. Esperen, comprendamos el proceso. Yo le pido a Dios que me ayude como papá también a hacer lo mismo. Y he hecho mis esfuerzos y le puede a uno la emoción, hay veces, ¿no? La cólera, es que usted, mi hijo imaginario, usted no debería hacer esto, usted debería hacer eso. Los padres tenemos un hijo imaginario y queremos que nuestro hijo cumpla nuestros sueños, pero resulta que el que tuvimos es el hijo real y hay que aprender a amarlo. Incluso a veces hay que aprender a decir, no, pues no le gustó el fútbol. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Bicicleta. ¿No? Bueno, estoy poniendo un ejemplo caricaturesco, ¿sí? Hay veces el hijo sale con otras afinidades. ¿Y uno qué va a hacer? Pues aprender a amarlo, tenerle fe, acompañar ese proceso. Miren, el trabajo de nosotros es ayudarles a aumentar el mundo. Cuando él está pegado en el reggaetón y cantando a las suciedades, uno dice, uy, caramba, pero digo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué piensas vos de eso? ¿Qué tal si yo llegara donde tu mamá y la tratara así? Delante de tus compañeros, pues a ver, será un poco cuestionable, ¿cierto? Es decir, los padres le ayudamos a los chicos a que amplíen el mundo, sus concepciones de vida. De esa manera los enriquecemos y les damos capacidades para que ellos logren enfrentarse al mundo. Pero si antes le da la cólera al papá y volea esa correa, pues bueno, muchas veces esa es la manera en la que los abandonamos. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento entonces? Pues son estrategias, actitudes, disposiciones, acciones que hacemos como respuesta. Es decir, la vida nos reta, pues nosotros respondemos, pero no con violencia. En la respuesta usamos lo mejor que tenemos. El ser humano es una creación bellísima, maravillosa. Tiene intelecto, tiene afectividad, tiene un cuerpo, tiene una capacidad de relación para unirse a otros, tiene una capacidad de espiritualidad, de trascendencia. O sea, todas esas son potencialidades que ayudan a tener herramientas para ayudar a resolver las cosas de la vida. Pero cuando mi lógica se reprime a solamente un consumo cultural, reggaetón o lo que sea, no, yo soy trabajador alcohólico nomás, a mí reggaetón no. A ver, ¿sí? Entonces sos el papá que no tiene espiritualidad, que no tiene un futuro, que no tiene una capacidad afectiva. Uy, hermano, estás dejando en precariedad a la familia. Bueno, ya me toca acelerar porque hay muchas cosas que decir. Entonces, la forma en la que enfrentamos la vida es desarrollándonos, desarrollando capacidades.
Los niños vienen llorando y vienen frustrados. La esposa viene llorando y viene frustrada. El esposo llega llorando y llega frustrado. Sí, que yo quería y no se pudo. ¿Sí? Los señores a veces no llegamos llorando, llegamos estresados, enojados, ¿sí? Regañón. ¿Sí? Las señoras también, ¿sí? A veces se ponen pues, con esas alteraciones emocionales, porque la vida es ruda, la vida es ruda, ¿sí? Nos pone retos, pero frente a la vida tenemos que desarrollar capacidades de ser fuertes emocionalmente, es decir, no desmoronarnos frente a la vida y generar capacidad de aprender. ¿Cómo participa la familia en todo esto? Este es un espacio bellísimo. Mire, la familia es un espacio en donde se desarrolla estos seres. Los niños nacen en tabula rasa, es decir, no hay nada ahí dentro. Hay un aparatico que funciona muy bien, pero no hay datos. Todo lo aprenden viendo a esta mamá para entender qué son las mujeres, a este papá para entender lo que son los hombres y a esa relación para entender lo que es el estar con otros, ¿sí? Los superiores, con los hermanos, aprende la fraternidad. Es decir, la familia es un laboratorio en donde se forma esa vida. Y esa vida también significa para nosotros cosas buenas. ¿Por qué es tan importante la familia? Y aquí hay un tema fundamental. Hay un principio fundante de la salud mental. Se llama la incondicionalidad. Te amé sin condiciones. Vos fuiste amado y amada sin condiciones. Es decir, tu papá y tu mamá te quiso a pesar de que te hacías popo encima. Ahí dije, eso es feo. Quedó en la agregación. Pero es cierto. Le tocó limpiarle los mocos al niño y todavía lo seguía queriendo, y lo escupió y lo vomitó y todavía lo seguía queriendo. Guácala. Pero es que amamos incondicionalmente. Como he sido amado incondicionalmente, yo soy capaz de amar. Mire, es que la ética de la sociedad, el orden de la sociedad se funda allí. Es decir, fuiste amado de gratis. Vos no tuviste que pagar para que te amaran. Vos no tuviste que pagar para que te dieran estudios, te hicieran crecer. No, eso fue regalado. Lo más valioso que tú tienes, que es tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu salud, te la dieron de gratis. Y eso genera una capacidad de comprender que cuando recibimos otra vida en las manos, es un bien excepcional. Yo tengo que valorar eso. Es decir, ahí se funda el valor de la dignidad del ser humano. Cuando hemos sido amados, entonces tenemos que devolver el favor, ¿sí? Tenemos que poder ser capaces de devolver ese sentido de amor. El ser humano trabaja por cosas gratuitas. Trabaja para ser feliz, trabaja para tener paz, lucha, construye, hace toda la vida para conseguir lo que es gratuito. Gracias a Dios, porque si no seríamos una mercancía y trataríamos a las demás como mercancía, como objetos. Es eso lo que hace la familia. Nosotros somos el contexto en donde se desarrollan las personas. Entonces, no esperemos que la gente sea perfecta, que el esposo sea perfecto. Es que usted es muy regañón. O que la esposa sea perfecta. No, es que en la familia es el ambiente en donde llegan los seres pequeños y pasamos años los unos con los otros para ir creciendo juntos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver a los otros fallar y que muchas veces a uno le toca ser paciente y tolerar la falla del otro mientras aprende. ¿Cuál es mi trabajo? Amarle, valorarle y ayudarle a aprender. Eso suena bien cuando estamos hablando de padres a hijos, pero póngalo en el contexto de los dos esposos. Es difícil, es difícil. Que mi esposa falle y me rompa el corazón. Uy, no, qué mal. No debería hacer eso. No debería hacerlo, pero es un ser que está creciendo. ¿Yo qué le voy a hacer? Así la conocí, en un estado de perfeccionamiento. Y el esposo igual. Cuando somos capaces de valorar ese tipo de cosas en la familia, los hijos que aprenden valores humanos. Entonces, cuando están viviendo la vida y las inconsistencias de la vida, cuando quieren lograr cosas y no les salen, no se nos desesperan ni se nos van a querer suicidar, ni se nos van a querer esconder detrás de las drogas o del videojuego, de la pornografía, que ahora está súper regada esa dependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como han visto que nosotros somos capaces de tener paciencia con nosotros y con nuestras debilidades, cuando fallan frente a nuestros ojos, pues somos capaces de corregirlos con justicia, pero también somos capaces de tener ternura, bondad, ¿sí? De tenerles paciencia, de tener prudencia con ellos. Mire, estoy hablando de las virtudes humanas. Las familias tenemos que tener virtudes.
Papás, ¿cómo estamos creciendo en virtudes? Eso se vuelve más importante que la leche. Les quiero decir que el gran problema es que le estamos delegando eso al colegio y es la familia la que tiene que hacer eso. Pero entonces la profesora fue regañona. Uy, ¿esa profesora qué? ¿Sí? ¿Me lo va a expulsar? Es que pero yo voy a hablar al colegio. Estamos delegando la salud mental allá en el colegio y nosotros nos tenemos que encargar de eso. En la familia se forma el corazón. ¿Qué es el corazón? La capacidad de tener motivaciones, la vida emocional afectiva, la vida capaz de relacionarse, la vida, el aspecto que es capaz de tener trascendencia, de tener metas, de luchar por la vida. Eso es las habilidades emocionales y afectivas. Y la familia tiene que ser capaz. Los adolescentes pasan por 3 etapas. Esto es de un autor. El primer momento de la adolescencia, 9, 10 años, que es la pubertad, por ahí hasta los 11, es el enconchamiento. Los niños como que en el desarrollo como que tienden a encerrarse y hay niños que se devuelven y se ponen a jugar. Luego viene una adolescencia que se llama la adolescencia exuberante y entonces es el despliegue del yo quiero, es que tú no me entiendes, bueno, una cantidad de problemas, de rupturas y luego llega a otra fase en donde busca como reconciliarse ya para entrar a la juventud, como que bueno, ya no soy tan locato, pues ya va a hacer las paces. Eso lo vive el adolescente. ¿Qué vivimos los padres frente a esos momentos? Cuando están calladitos, como enconchaditos, pues no están, qué bueno, casi no molestan, ¿sí? Hay veces se estresan porque, hola, ese muchacho no sale del cuarto, no habla. Sí, no, normal, bien. ¿Cómo te fue en el colegio? Normal. Y hasta ahí llega. Hay veces se vuelve a dar la cosa tan pues, estresante y ahí consultan. Hay veces cuando están en la tercera fase, los padres perdemos la razón. Ay, ¿a usted quién me lo crió? Pero es que usted ¿qué cree? Cuando están los niños en esa transición de la primera y la segunda etapa, los padres se sorprenden porque uno ha montado unas reglas de casa y los chicos comienzan a estar desordenados. Le alzó la voz. ¡Ah! ¿Usted quién se cree? Y uno trata de poner orden. No está entendiendo que es que allí está emergiendo un pensamiento propio. Pero tranquilos, en unos añitos, en la adolescencia exuberante, él se va a hacer sentir, ¿sí? El adolescente tiene que sacar su personalidad. Y nosotros tenemos que hacer espacio en nuestras reglas para dejarlo ser, sin que se nos pierda, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que yo ahora ya tomo trago. No, mijito, usted, en mi casa no, al menos, ¿sí? Ya luego viene el otro momento. Bueno, ¿ya están cansados? Todavía me queda nada más como una horita nomás. ¿Sí? ¿No? ¿Muy cortico? Mentira, me quedan 2 diapositivas. No, mentira, sí me quedan varias diapositivas, pero yo voy a resumir. Entonces, he hablado de la salud mental, he hablado de lo que hacemos como familias. ¿Por qué es que la familia vale tanto? Porque es que es un ambiente en donde nos aguantamos el crecimiento de la gente. Y nos lo aguantamos con amor. Y somos capaces de responder humanamente frente a esos procesos de transformación. Entonces le enseñamos a la gente a valorar a la otra gente. Y eso es fundamental. ¿Sí? Ahí abajito, en la hojita que les di, hay unas preguntitas para que ustedes las trabajen como taller. Voy a sintetizar los últimos 2 temas. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? Les quiero decir que lo que nos hace fuertes son los valores que desarrollamos como familia. ¿Sí? Cuando tenemos una opción por valores, mire, esa familia está fortalecida. Cuando nosotros no sabemos ni en qué creemos ni quiénes somos, ¿sí? ¿Me voy a tatuar aquí en la cara? Si no, ¿no será que eso de pronto sale muy caro? Sí, no, espérate un tico. ¿Cuál es el sentido de la cara? ¿Cuál es el sentido del tatuaje? O sea, ¿qué vale más? ¿Qué vale menos? Opciones de valores. La familia, los padres tenemos que tener esas reflexiones y ojalá nos nutramos de esos sentidos para que podamos transmitirle una idea a los hijos de que su cuerpo vale, de que su mente vale, entonces no la pueden estar regando por cualquier parte. Obviamente que su sexualidad también vale. Si hemos sembrado valores, entonces estos chicos van a poder escoger buenos caminos en la vida. Pero cuando somos nosotros, ¿cómo dice el dicho? Los burros, ¿qué? Hablando de orejas, pues terrible, ¿sí? Propuse el tema de la resiliencia es porque vamos a fallar nosotros como padres. Nuestra esposa, nuestro esposo va a fallar. Los hijos la van a meter, ¿sí? Desde caminar, va a fallar. Pero tenemos que ser capaces
de resistir. La resiliencia es un concepto, me imagino que ya todo el mundo sabe de eso, ¿sí? Es la capacidad de reponerse de los impases, de los retos, de las dificultades, ¿sí? Bueno, los principales retos están en la afectación del amor, ¿sí? Cuando me han herido el corazón y yo tengo que aprender a perdonar y yo tengo que tener bondad. Eso es un reto. Bueno, ahí es donde tenemos que desarrollar muy buenas herramientas. Aquí en la presentación pues hay más elementos y con esto ya voy a cerrar. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? Papá y mamá, ustedes son los que tienen que escoger. Ustedes van a ser fuertes ¿en qué? En la imagen. Ustedes van a ser los que van a caminar y entonces todo el mundo va a decir, uy, mira qué ropa, uy, qué zapatos, sí, pero uy, qué problemas, que meten de todo, sí. Pues a ver, son las opciones de las cosas que escogemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a hacer fuerte y cuáles son los valores que nos dan vida? Tenemos que pensar nuestra relación con la cultura circundante. Hoy en día hay muchas frasecitas, no, es que eso es enchapado al antiguo, es que el mundo ya es distinto. El mundo, sí, eso es cierto, el mundo es muy distinto, pero las personas seguimos teniendo unas necesidades emocionales, afectivas, de valores, de éticas, ¿sí? Porque tenemos que seguir escogiendo bien las decisiones para tener buenas consecuencias en la vida. Entonces el mundo es distinto, nos va a invitar a muchas más cosas, pero este ser humano pues no ha cambiado en sus necesidades. Eso es lo que hay que responderle a los hijos y ayudarles a entender que su vida es tan valiosa que tiene que cuidarla. Con esto voy a cerrar. Es una experiencia que a mí me quiebra el corazón. Es una experiencia de terapia. Alguna vez me llegó un señor en el duelo por la muerte de un hijo. El hijo, una belleza de hijo, está ya mayor, estudia 2 carreras, un ser humano súper sensible a otros, de ayudar a gente, una belleza de muchacho, ¿sí? Y la mamá le regala un carro, eran divorciados, él muy enojado. Entonces, cuando le regalaron el carro, él lo que le dijo al muchacho, vea, hijo, yo no puedo impedir que usted tenga ese carro, él lo vio muy joven. Pero yo quiero que usted sepa que cuando ustedes montan en ese carro, usted no está solo. Usted lleva mi corazón allí con usted. Yo quiero que sepa eso. Bueno, él estudió en Bogotá, en una vez vino para Cali, celebró con los amigos, se le fueron más traguitos y bueno, se estrella y muere. ¿Sí? Era real, ese señor quedó muerto, muy triste. Pero, a ver, si los hijos lograran comprender la trascendencia de esas palabras, es que ellos no pueden hacer lo que quieran con sus vidas, porque es que nosotros los amamos. Entonces, el amor es una guía. Cuando vos descubrís que es que has sido amado y por eso fue que pelechaste, y cuando vos transmitís tu amor y no es de palabra, es que de verdad sos capaz de ser paciente, de acompañar, de resistir el error, de no estallar en tu cólera, porque como uno le da emoción, los papás no somos de palo. Si la hija tiene un vapor claro, uno dice, ay, ¿que usted qué está haciendo? ¡Qué miedo! ¿Sí? Pero no te destruyo con mis emociones son mi problema, yo tengo que luchar con ellas para ser capaz de darte a vos una palabra sabia. Ojalá pudiéramos tener toda esa capacidad, ¿sí o no? Pero ese es el reto, papás. Cuando los hijos saben que son amados y que no están solos, ahí entonces ellos aprenden a calcular la vida. Yo he escuchado a mucha gente con ideación suicida y lo que los detiene es pensar cómo sería mi papá o mi mamá recibiendo mi cadáver o encontrándome. Entonces dicen no, ¿sí? El amor salva, pero un amor sabio, un amor completo, integral. ¿Listo? Entonces, bueno, queridos papás, muchas gracias por la atención. No sé si me pasé de tiempo o si hay rato de conversación. Sí, bueno, muchas gracias. Listo, entonces me dicen que hay posibilidad de preguntas, comentarios, historias que nos quieran compartir. Yo quisiera que me ayudara como a buscar un punto intermedio entre la manera en que nos criaron a nosotros. Yo quisiera que me colaboraras como en ese punto y la apreciación por la experiencia que tienes, el punto intermedio entre la manera que nos educaron y la manera de educar hoy. Te doy un ejemplo.
Yo viajo en Renault 4 en la tapa de atrás y mi papá a propósito frenaba, uno caía abajo y se toteaba la risa. Me llamó la atención cuando tú dijiste, era una generación que a lo mejor no tenía miedo. Ahora mi hija va a patinete, yo soy segura, vea, cuando tenga el casco, esto tal, y se fractura deslizándose. Nosotros fuimos criados tirándonos de unas faldas en Manizales y alguien abajo decía, viene carro, y ¡pua! Uno se tiraba contra las paredes. Nunca me fracturé. Entonces, ¿cómo compensar esa educación anterior con lo nuevo que está pasando? En la educación anterior había un eslogan, la letra con sangre entra, ¿sí? Entonces, estaba centrada en la norma, no en la persona, mucho menos en la emoción de la persona. Entonces, ese era el lado malo, ¿sí? Entonces, en una familia de 11, obviamente no le iban a prestar atención a todos los chicos. Hay chicos que criaron pues como la maleza, de puro de buenas, pues, ¿cierto? Pero entonces el mundo va cambiando y ahora va diciendo hay que reconocer la persona, no la autoridad, ¿sí? No los sistemas, no las estructuras, sino las personas. Pero esto llega al extremo y entonces llega al emocionalismo. Y entonces ya no estamos centrados ni siquiera en las personas, sino en lo que yo sienta. Lo que yo sienta está bien. Yo me siento carro, voy a tomar gasolina. Y hay que dejarlo. Es un error. Eso no está centrado sobre el bienestar, ¿sí? Entonces, a ver, el mundo ha cambiado y no necesariamente todo es malo. Tanto cuidado se ha llegado a la sobreprotección y se han fragilizado nuestros hijos, ¿sí? En parte, eso no es idea tampoco nuestra. Es en serio que pues hay unas nuevas condiciones. Por ejemplo, para conseguir marihuana antes, pues la gente tenía que tener una pinta e ir a unos sitios y tener una edad. Ahora se ha bajado el acceso a ese tipo de cosas. Entonces, a más temprana edad, se puede conseguir cosas que antes se conseguía a edades mayores donde había más madurez. Entonces, sí es cierto que el mundo ha cambiado, que en los estilos de cuidado han fragilizado a los chicos, pero de todos modos tenemos que saber escoger como la tendencia. Si somos muy emocionalistas, no estamos centrados en la persona. Si somos muy emocionalistas, entonces el todo se vale y caemos en un relativismo que luego nos mata, ¿sí? Entonces creo que sí es necesario dar gracias a Dios y gracias a los cambios sociales que se han dado, en donde sí se valora hoy más las personas, excelente, ¿sí? Hay más sentido de justicia social, pero tampoco que volvamos a la persona pues una incapaz frente a la vida, ¿no? Tenemos que ser capaces de también enfrentar la vida con rudeza. Gracias. No sé si hay otros comentarios, preguntas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. A ver, lastimosamente uno fue criado en un ambiente muy diferente, pero hoy en día los medios, el mismo gobierno, la situación económica y los mismos compañeros como que van llamando, van guiando a los otros a ciertos hábitos. Entonces, ellos en cualquier momentico uno va a traer un diálogo y ellos siempre hablan de sus derechos, pero no de los deberes. Y uno empieza como en ese tira y encoge y realmente llega uno a un punto donde se siente enfrascado porque ellos miran lo que les conviene y muy poco lo que no conviene. Por ejemplo, mi hijo recibió una beca y ya por haber recibido la beca ya quería un celular. Y el hecho de yo decirle, no, mi hijo, cuando usted salga de 11 con mucho gusto, pero mientras tanto yo no veo la necesidad. Y hay problema pues que hasta la familia no, pero si es que los demás tienen, pero si es que, en fin. Entonces, pues lastimosamente uno, los hijos empiezan a mirar lo que ven en los demás y lo que ven en los medios. Y hoy en día la publicidad hace demasiado daño también en algunos jóvenes que son muy débiles en ese sentido. Muchas gracias. En ese tema de el equilibrio entre derechos y deberes, pues está algo de lo que mencionaba ahora con ese emocionalismo, pero también una crisis que hace Occidente por el tema capitalista. Hay un libro buenísimo que se llama La corrosión del carácter. Si alguien se lo puede conseguir, se consigue por internet en PDF.
el autor es Richard Sennett. Y entonces habla de cómo el carácter, la personalidad de las personas ha ido cambiando por lógicas del capitalismo del consumismo. Entonces la gente antes le apostaba, por ejemplo, a ser leal con su empresa, a tener valores, ¿no? La honestidad. Pero eso comenzó a cambiarse en la década de los 80 y los 90 cuando comenzaron a decir, no, mijo, defiéndase y vaya donde está el capital. Es decir, le ofrecen un mejor puesto de trabajo, bueno, vaya para allá, ¿sí? Y se han construido muchas cosas que han sido diseñadas, en donde las personas pues han estado buscando más bien pues como el bien individual y no lo colectivo. Desde el bien individual, entonces yo tengo derecho a todos los derechos, ¿sí? Y mi meta es yo vivir muy bien, que nadie me diga que no. El asunto está en que la vida humana necesita de la comunidad. Por eso es necesario la equidad de pensar los deberes, los derechos en relación a los deberes. Pero cuando yo pienso que yo solito yo salgo adelante, entonces no me comprometo con lo demás. Esa es una crisis humana terrible, ¿sí? Nos deforma. Entonces a los chicos hay que ayudarles a tener esa conciencia ecológica, pero también con ese enfoque en lo ecológico se está haciendo un daño porque se considera el ecológico el animalismo. Entonces ayudemos a los perros y a los gaticos. ¿Y los seres humanos? Entonces, como familias, pues necesitamos nutrirnos de eso y tener nuestros valores y unas opciones de valores importantes. Hay que valorar a las personas. Vos vas a crecer, pero en sanas relaciones con otros, ¿sí? Entonces, equilibrar esas dos cosas, pues nos sana. Muy bien, muchas gracias. Y el tema de la tecnología, el acceso a la tecnología, se nos vuelve casi que obligatorio. Pero el asunto es que las familias dan el aparato antes de haber pensado unas reglas claras para el uso de eso. La tecnología no necesariamente es dañina, pero es muy difícil. Le das un celular a alguien, es muy difícil. O sea, se va a pegar, por supuesto. Es que es chéverísimo. Está bien construido para eso. Los videojuegos son súper atrapadores. Es que están hechos con esa lógica de te doy recompensa y te frustro. Entonces uno le juega a eso y eso lo atrapa. Entonces vas a dar eso, va a tener que formarse unas competencias primero para que eso no le haga mal. De eso podríamos hablar mucho más, pero bueno, voy a sintetizar nomás. No sé si hay otras preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor René. Muchísimas gracias a ustedes, padres de familia, por participar de esta experiencia del día de hoy, donde nos ha acompañado este especialista sobre estos adolescentes que son para nosotros tan importantes. Como lo dije en principio, ustedes como familia son el soporte para el trabajo en salud mental que se realiza con nuestros chicos. Ahora les voy a invitar primero a que tengan muy presente que el día de mañana les va a llegar a su correo la encuesta de evaluación para que por favor nos colaboren con esa parte. Segundo, tenemos unos separadorcitos para que por favor los tomen mientras hacen una pequeña degustación. Muchísimas gracias. Feliz noche.